Se habla muchísimo de contenido, ¿sí? Pero ¿qué es exactamente, qué entiende la gente por contenido y qué es contenido de calidad? Bueno, yo introduciría o pondría encima de la mesa en primer lugar un indicio totalmente fiable de qué entiende Google por contenido de calidad, y es lo que expresa en las guidelines, en las directrices que tiene de la guía para su equipo de calificador de calidad. Correcto. Entonces, si leemos con atención esas guidelines, vemos que Google hace una distinción entre sitios web, por ejemplo, lo que llaman tu dinero, tu vida, en donde las exigencias de calidad de contenido para esos sitios web está por encima, y pone muy claramente, por ejemplo, qué espera encontrar, qué tipo de contenido espera encontrar en tiendas online, en sitios web que hablan, por ejemplo, de temas de salud, o sitios web donde, por ejemplo, se dan consejos de tema de índole económico. Luego, yo creo que partir de ese primer indicio estaría bien para entender lo que Google entiende por un contenido de calidad. Básicamente, y por dejar simplemente una nota clara encima de la mesa, digamos que Google entiende que en una página hay un contenido monetizable, que son los anuncios, contenido suplementario y contenido principal, y lo que tenemos que cerciorarnos es que ese contenido principal es único, realmente aporta valor, responde a la intención de búsqueda del usuario y ocupa el mayor porcentaje de área de la página donde se presenta. Por empezar, dejo ahí eso. Vale, pues yo continuaría diciendo que uno de los puntos, ¿no?, que mencionan en las guidelines Google en lo referente a contenido de calidad es la unicidad del contenido, y es una cosa que por un lado puede ser o no de calidad, es decir, es muy diferente, o sea, son cosas totalmente distintas. Correcto. Y en cuanto a unicidad de contenido, que es básicamente en lo que mejor podemos medir quizá, y es lo más sencillo porque la calidad al final es subjetiva, al final como SEOs nos centramos más en la unicidad y en resolver la satisfacción de los usuarios, pero no sabemos hasta qué punto estamos haciendo, ¿no? A menos que hagamos algún tipo de encuesta o algo. Es dónde tiene que estar ese contenido, ¿vale? Y qué es lo que considera Google como contenido principal y como contenido secundario. Entonces, teniendo en cuenta esto, Google considera como contenido principal, en este caso, todo lo que está dentro del contenido del body, e incluso llega a incluir dentro de ese contenido principal los comentarios. Es decir, y es muy importante que por lo menos en esa parte tengamos contenido único, ¿vale? Luego podemos tener más contenido boilerplate en sidebars, en headers, o sea, lo puede llegar a asumir. Luego, que sea contenido único, ¿vale?, no quiere decir que no sea, en este caso, original. También puede ser un contenido que ya exista en otro sitio, pero podemos llegar a mejorar hasta el punto de que Google lo considere único. Entonces hay mucha gente que dice, ¿por qué el contenido de otra persona rankea por encima del mío? Si ese ha sido la primera fuente, ¿no? Primero porque hay otros factores que tiene en cuenta. Y bueno, sí que es cierto que Google además ha afirmado que sí que asigna un boost al contenido principal, pero que aunque tú copies ese contenido y lo mejores, puede ponerte al otro, en este caso, por encima, ¿no?, como para añadido. Luego también hay que tener en cuenta que la calidad es algo referente y es único a la query y en este caso y al usuario. Y es como la asigna y como la atribuye. Y creo que es importante ver, ¿no?, que va mucho más allá, y esto es mucho más metemos ya en el mundo casi de la filosofía que de la técnica, un poco en el SEO. Es un poco áureo todo esto, también un poco. Sí, en esa línea de la calidad está el famoso RunBrain, ¿no?, que lanzó Google, que mucha gente dice, no, es un factor que no sé, al final hay muchas dudas sobre ello. Al final, la principal utilidad que tiene RunBrain es saber la palabra que está buscando el usuario, la query, qué tipo de contenido está buscando, ¿no? Porque cuando se habla de contenido de calidad muchas veces dicen, no, es un contenido único. O sea, adivinar la intención de búsqueda. Exactamente. Es un contenido único, quiere decir original, ¿no?, que no está en ningún sitio y además que sea muy largo. No para todas las palabras, para todas las búsquedas que hace el usuario, el tener un texto súper largo es muy bueno, igual que para algunas búsquedas tener un texto muy escaso, muy corto, no tiene por qué ser negativo, porque probablemente sea lo que está buscando el usuario, ¿no? Si está buscando información sobre el tiempo, por ejemplo, tú estás buscando el tiempo en Madrid, en Barcelona, sí, temperatura, puntual, humedad, tal, poco más quieres saber, puedes meter algún texto de variación, pero no hay mucho más allá. Entonces, dentro de la calidad, por un lado, lo más importante, lógicamente, es que sea original, que sea único, ese contenido que tú lo tengas, como comentaba Nacir, pues reutilizar otros contenidos, modificándolos, ampliándolos, pero al final
un poco en la línea de lo que decía Ranz en el post que escribió, de intenta hacer que tu contenido no sea mejor que el de la competencia, sino que sea 10 veces mejor, es lo que tienes que conseguir. O sea, al final, la idea es que si el otro tiene un buen contenido, tú lo puedas enriquecer, y además de enriquecerlo no solo con contenido, pues con imágenes, multimedia, referencias externas, toda cosa que pueda completar esa información y que tenga sentido por la query del usuario. Lo que comentaba RunBrain es que ayuda a Google a decir, pues para esta query tengo que buscar este tipo de contenidos. Entonces, cierto tipo de contenidos van a rankear mejor para una determinada palabra que para otra, ¿vale? Es algo que nosotros es muy difícil que podamos controlar. Nosotros, por ejemplo, sabéis que hemos desarrollado la herramienta de SafeCon, que se basa mucho en esto, que mira la parte de calidad del contenido más intrínseca al texto, ¿no? Digamos, la calidad semántica, el uso del lenguaje, cómo utilizas el lenguaje, los enegramas, diferentes significados de una misma palabra, y cómo se reparte ese estilo de escritura o ese estilo de contenidos para esas palabras clave a lo largo de todo un dominio en todas sus URLs, y cómo Google puede llegar a evaluar. Al final, Google es un modelo matemático y la herramienta lo que hace es emular ese modelo matemático. Y así te puede dar una indicación de si tus contenidos son buenos o malos, también te dice si lo estás refriteando, ¿no? Si lo estás repartiendo demasiado en diferentes URLs, que esto va a hacer que pueda bajar el nivel de calidad del dominio, etcétera, etcétera. Yo creo que a partir de la intención de búsqueda y en función del punto en el que se encuentra en el Customer Journey el usuario, cómo está, en qué grado de maduración tiene la decisión de compra, información, se está buscando búsquedas de información o búsqueda realmente ya muy cerca al punto transaccional, de conversión. De hecho, por cerrar ese bloque por mi parte, o sea, yo iría un poco más allá a lo que estáis comentando de intención de búsqueda, y lo llevaría a la parte de conversión. Quizás en ocasiones nos centramos demasiado en esa primera capa de cómo planteamos el contenido, cómo tratamos de emular cómo pensaría Google, y quizás no nos estemos poniendo foco en si ese contenido se acaba comportando como nosotros queremos, porque como habéis comentado, un contenido del tiempo, el usuario simplemente quiere ver el tiempo, y Google ahí va a valorar mucho, por ejemplo, la velocidad de actualización. En cambio, un contenido de cómo curarte de una lesión de tendinitis, o sea, seguramente evoluciona la medicina, pero no al ritmo que evoluciona el cambio climático, por ejemplo. Entonces, es cierto que llegar dentro de tu web a tener analizado si esa intención de búsqueda llega a un punto de objetivos y obtener insights de este tipo de contenidos hacen lo que yo quiero, que es que me compren, que me lean, que me descarguen el PDF, y puedo comparar con patrones de otros contenidos menos favorables, también nos permite saltarnos esa capa inicial de tratar de conocer algoritmos que posiblemente nunca lleguemos a conocer, y nos centremos más en el usuario, que como has dicho, que tiene un Customer Journey, y nosotros tenemos unos objetivos de negocio que en el momento en que coincidan, experiencia favorable para él y experiencia favorable para nosotros. Bueno, en el fondo sí que podemos hacer algo, ¿vale? Sí que es cierto que la intención la podemos controlar, ¿vale? La podemos medir, pero es lo más difícil, ¿no? Pero al final Google mide la calidad de dos formas. Lo mide por cuántas queries satisfactorias resuelve un site, una página para una query determinada. Correcto. Pero luego, y continuando con lo de la unicidad, también mira cuánta contenido único tienes en una página y cuántas páginas tienes con contenido único. Es decir, vale que es un poco... ¿vale? Redundante. Sí, pero podemos hacer algo, ¿vale? No, sí, y se puede tratar. Está claro. ¿Vale? Sí, y con eso también un poco lo que indica siempre Google, ¿no? Céntrate en el usuario. Al final, muchas veces se quiere buscar el truco, ¿no? o el tip exacto para hacer tal, pero muchas veces fíjate en tu usuario qué necesita, las queries que puede hacer, ¿no? ¿Qué búsquedas puede hacer el usuario? Diferentes tipos, catalogarlas y decir, ahora voy a hacer contenidos para satisfacer todos los tipos de búsqueda que me puede hacer. Al final estamos haciendo ese algo. Claro que es el Customer Journey, intenciones de búsqueda y contenido que responde. Muchas veces pensamos que eso no es SEO, pero eso es SEO realmente. Es lo que siempre se ha hecho un keyword research, pero adaptado al usuario, adaptado a la forma en la que el usuario está buscando convertir, bien sea lo que decías, información, transaccional. Bueno, porque estamos hablando para contenido de calidad y para calidad de dominio, estamos mencionando todo el rato al usuario y en ningún momento estamos mencionando problemas técnicos de la web, que es una de las cosas que la gente piensa, que la calidad de un dominio la determinan también los errores 404 y eso no tiene nada que ver con la calidad de contenido o con el quality que puede tener, el quality score que tenga un dominio sobre un tipo. Nosotros en SECON lo que hemos analizado, hay poquísimos dominios que hayamos analizado y no hayamos visto que su contenido está siendo evaluado con menor calidad de la que debería, porque es un muy buen contenido, por fallos en la arquitectura del site.
fallos en las URLs, fallos en los canonicals, hay una infinidad de fallos que normalmente pasan desapercibidos en la propia maquetación de la página, que está haciendo que se reduzca, o lo que comentabais de no solo cuenta el texto que tú ves, ¿no?, cuando entras a la web, lo que tú consideras tu contenido, sino que es todo el texto, lo que comentas de los comentarios, incluso la parte de header, sidebar, footer de los sitios, que muchas veces decimos, no, Google sabe que estas zonas son header, footer y sidebar, y las elimina y las obvia. No es cierto. Nosotros empíricamente en la práctica hemos hecho esa prueba y aunque Google sabe que esas zonas son así, a la hora de tener en cuenta, a la hora de evaluar todos esos contenidos en todo tu dominio y con todos los dominios de Internet, la capacidad de cálculo que hace falta para eso es enorme. Entonces Google no se va a preocupar en decir voy a eliminar esto, sino simplemente es texto plano en tu web con tu diferente maquetación que tengas y decir, esto te lo voy a evaluar respecto a todo lo demás. Con lo cual, si la mayoría de tu contenido en una página está en un footer o en un sidebar y está en todas las URLs igual, estás teniendo un problema. Porque a lo mejor el 60-70% de todo el contenido que hay en tu página está duplicado en todas las páginas de tu dominio. Estamos hablando en cuanto a porcentaje. No es una penalización, pero es una indicación de mala calidad del dominio que puede afectarte a temas de crawling, un montón de... Correcto. Bueno, Permíteme cerrar con un tema muy rápido de una cosa que acabas de comentar. Pero rápido. Muy rápido. Has comentado el típico keyword research. Realmente, o sea, cuando las personas que hemos trabajando o sea, en SEO mucho tiempo, o sea, este proceso, o sea, viene como muy interiorizado. ¿Qué ocurre? No estaba tan llevado al límite como se llama actualmente de fases del Customer Journey, porque realmente había otra serie de factores que nos permitían posicionar mucho más fácil. Sin embargo, un keyword research bien trabajado es el mismo que se hace ahora. Lo único que no se llega a profundizar tanto quizás es en la parte de definición de contenidos, porque no lo necesitabas. A día de hoy se ha contenido en un punto clave donde tienes que ofrecer un contenido específico según en qué fase del Customer Journey se encuentre, con lo cual es donde cobran bastante importancia dentro de lo que sería la valoración del algoritmo. Bueno, y con ello finalizamos. Muchas gracias.